Como siempre dice Gaby, cuando viene un colega, nosotros nos sentimos un poco mimados. Así que estamos muy contentos porque además es amigo. Alejandro Berkovich, economista, periodista, conductor de Pasaron Cosas, conductor en C5 en La Ley de la Selva. Gracias, Ale, por estar acá. Gracias a ustedes por invitarme. Muy bienvenido. Yo es el programa que miro a la noche cuando miro algo de política. Me parece excelente el laburo que hacen, así que estoy contentísimo de estar acá. Y tengo educado el algoritmo, como dice Noé, viste que ayuden al algoritmo poniéndole like y qué sé yo. Yo lo hago y cuando abro a esta hora me aparece Batalla Cultural. Bueno, muy bien. Hoy nos hubiese venido muy bien como colaborador en la primera parte, con nuestros conocimientos escasos, lo que sea. Intentamos contar que Milei construye un país para pocos, que el Superrigi tiene que ver con esto. La transformación estructural que está haciendo el presidente, ¿no? Este gobierno, en el empleo, en el salario, en los sectores a los que le va bien y los que le va mal. ¿Qué nos podés decir de eso? Los escuché recién y los datos son elocuentes. En lo único que yo difiero es en que sea Milei el que está al frente de ese reseteo. Me da la sensación de que hay una decisión de los dueños del país de participar de ese reseteo, reubicándose en otras áreas de la economía cuando vienen de áreas que hoy están siendo deliberadamente destruidas y que eso lo van a hacer con Milei mientras les sirva y después lo van a seguir haciendo, aun cuando eso lastime sus propios intereses económicos directos. Esto es lo más sorprendente para un economista que está acostumbrado a la decisión racional, tomando en cuenta las condiciones de los mercados y los factores que mueven a una decisión, con lógica de expectativas racionales, porque no es racional. Es algo que tiene que ver con la acumulación de frustraciones, de problemas que hacen muy difícil vivir, habitar una economía, sea como laburante, sea como empresario, que es una inflación del 200%, es eso, es algo irrespirable. Pero también tiene que ver con sus prejuicios, tiene que ver con sus taras ideológicas, históricas, tiene que ver con enemistades que fueron construyendo con el tiempo. Y también, y esto me lo agregó esta semana un lobista con el que estuve conversando largamente, que lo mira con perplejidad, también hay una cuestión generacional. Los últimos dueños que participaron en política, que influyeron sobre la política deliberadamente, están viejos. Y a sus hijos ya no les interesa tanto eso porque no consideran que Argentina valga la pena en términos de un proyecto estratégico en el cual incluso ellos sean privilegiados. Y eso es lo que más sorprende, porque estamos hablando de gente que puede tener un excelente pasar en Argentina y que sin embargo ve cómo sus hijos se van del país, entre otras cosas porque ellos mismos se resignaron a que Argentina era un país ingobernable y que no merecía la pena. Entonces, para mí la corporización, la concreción de esa renuncia a encabezar un proyecto de desarrollo sostenido en Argentina por parte de los grandes capitalistas, los que mueven de verdad, es Milei. O sea, fue una última opción porque hasta ellos votaban por Bullrich en abril del 2023 cuando se reunió el foro Yao Yao. Basta ver la votación que se hizo ahí, la polla, ganaba Bullrich, después la reta y Milei sacó 3 votos de 60. Pero más allá de que fue un último recurso, fue también como, viste, cerrar la puerta y tirar la llave al mar. Es eso, y lo que está alumbrando esa decisión es efectivamente un modelo para muy poquitos que ni siquiera permite que haya encadenamientos muy cercanos, muy afines a los enclaves productivos en los cuales se basa este modelo, con gente que pueda laburar acá, que pueda laburar bien. No sé, yo conocí, haciendo con Ale Rebocio el libro de Vaca Muerta, a un mendocino de Guaymallén que laburaba en Houston
proveyendo las capsulitas que se meten adentro del caño que perfora la roca madre 3 kilómetros para abajo para hacer la explosión que, mediante fractura hidráulica, genera los reservorios de los que se saca el gas y el petróleo de Vaca Muerta. El chabón ese le estaba vendiendo a la industria petrolera más próspera del mundo tecnología e industria argentina. Y lo hacía en parte porque cuando nosotros viajamos hace 10, 12 años, Argentina estaba haciendo punta en esto que hoy es una realidad, gracias a la política de Estado que se mantuvo, que es Vaca Muerta, y lo hacía con el conocimiento acumulado y sedimentado por décadas de educación pública, universidades, centros tecnológicos. Bueno, eso en este esquema no va a existir. Ese tipo no le va a vender a Houston, pero tampoco le va a vender a Neuquén, porque ya están trayendo todo de China. No va a haber quien haga trabajos siquiera más básicos, como, no sé, un obrador para, los dormis para que vivan los mineros. Se están trayendo entera la ciudad que van a habitar los mineros en Catamarca o en San Juan para los proyectos cupríferos o litíferos. O sea que en tu diagnóstico ni siquiera esto es fácil de cambiar con un cambio de gobierno. No porque también esta semana me junté con un intendente peronista del Tercer Cordón que me decía, la verdad la gente está hecha mierda en mi municipio, ves a uno de esos que te cruzás de vereda, que es amigo del Cuco, así me dijo, y te abraza y se pone a llorar. O sea, la desesperación es total. Y sin embargo, me decía, si hay algo en lo que coinciden todos los que hablo, es en que no quieren volver atrás. Entonces, ese reseteo es un reseteo que tiene que ver con decisiones de los dueños, pero también un fenómeno social de hartazgo con 3 gobiernos seguidos que fueron chotos. Que la verdad no dieron, en términos económicos, posibilidades para que, bueno, alguien piense su desarrollo acá en Argentina. Entonces, es cierto, fueron chotos en diferente grado, en diferentes cosas, pero terminaron instalando esta idea de, bueno, probemos con el loco. Y el loco, si bien no está entregando resultados para la población en general, encarna una decisión que es más profunda que él, que es, lo anterior no funcionó, vamos por otra cosa. Ahora, cuando vos ves la correlación entre evolución de PBI y poder de compra del salario en los últimos 20 años, hay una correlación bastante directa. Sí. ¿Por qué no pensar que un gobierno que haga crecer la economía, como hasta ahora, no de manera muy marcada, pero ha logrado Milei, ¿por qué no pensar que ese crecimiento económico puede, en un mediano plazo, terminar redundando en un crecimiento del poder de compra de los salarios? Porque este es un modelo que mira para afuera. No está basado ni en el consumo ni en la inversión, está basado en la exportación. Necesita dólares a lo loco, que no sobran, es mentira que estemos nadando en dólares, sino porque subió el dólar 5% en lo que va de junio, sino porque sigue el cepo para las empresas. Es mentira que estemos nadando en dólares. Es cierto que entre enero y mayo hubo una exportación récord, que en parte se debe a los 2 meses y medio, 3 meses de guerra, que aumentó el caudal de dólares porque el barril de petróleo estaba 50% más caro. Pero así como entran, se van esos dólares, porque los dólares que genera la economía real cada vez son más consumidos por la economía financiera. Son 3.000 palos por mes que nos compramos los argentinos que podemos ahorrar o que podemos viajar al exterior. Son ahora los dólares que también se llevan las multinacionales para afuera, que empezaron a girar dividendos. Y son los dólares que se van por deuda, no solo por la deuda del Estado, del gobierno, sino también de las empresas. Las empresas se endeudaron muy zarpado para, en algunos casos, hacer inversiones grandes, es cierto, en otros casos no tanto, en otros casos se endeudaron porque podían, básicamente, y ahora esos dólares hay que pagarlos. Entonces, no hay cantidad de dólares que resuelva la restricción externa en los próximos años. Lo que sí puede haber es un problema derivado de esa afluencia de dólares que entran y salen
porque el tipo de cambio se amolda a esa afluencia de dólares y genera lo que en economía llamamos enfermedad holandesa, que es un tipo de cambio muy apreciado, o sea, un dólar muy barato, porque de repente entra una cantidad de dólares grande, como entró en los 60 en Holanda cuando descubrieron petróleo en el Mar del Norte, y el resto de la economía no se puede acomodar a ese tipo de cambio porque queda carísima. El tipo que hacía la tacita, el cartucho ese para meter a explotar en la fractura hidráulica en Vaca Muerta, hoy lo vende carísimo. Los de Houston dicen, no te lo compro, se lo compro a China mucho más barato. Y es muy difícil salir de esa encerrona, porque hay muchos intereses que también se benefician con ese dólar. Los bancos están teniendo una rentabilidad en moneda dura que es parecida a la de los 90, están ganando a lo pavo. Y ganan a lo pavo porque el dólar está así, porque el dólar está barato. Entonces, la coalición entre los intereses de las grandes mineras, las grandes petroleras exportadoras, que además ahora están recibiendo un regalo de que no van a pagar impuestos por 30 años, y los bancos que ya están usufructuando ese dólar para dolarizar sus ganancias, bueno, es un bloque muy compacto y que tiene mucha fuerza para mantenerse así. También tiene una oportunidad, que es que de repente los dólares efectivamente van a entrar por esa exportación, por ese nuevo motor exportador que apareció, que no fue magia, diría, que fue un gran laburo, un fruto de una gran inversión privada también, como la hizo Techin, por ejemplo. Pero mirá Techin, Paolo Roca fue un gran proveedor de funcionarios de Milei apenas asumió. Fue un tipo que yo en el libro En el país que quieren los dueños publiqué un discurso que todavía le jode que haya publicado, el discurso que él da ante los gerentes, ingenieros que tienen más de 30 años en la compañía. El discurso que da en diciembre Paolo Roca del 23, cuando asume Milei, es prácticamente esto es lo que estábamos esperando hacía 20 años. Y Roca hoy, 2 años y medio después, es don Chatarrín, está siendo perjudicado en las licitaciones porque están comprando más barato el acero y los caños que él hace acá más caro en Valentina Alsina, y está buscando el reemplazante a Milei, junto con otros empresarios. Fíjate la conferencia que organizó Clarín ayer en el Malva, donde había varios, había simpatizantes y adversarios. Pero ahí se notaba la búsqueda, porque había macristas, había economistas muy críticos como Martín Rapetti, por ejemplo. Estaba Marín de YPF, estaba Bulgeroni de Pan American, pero también estaba el vicepresidente de Techin. Entonces, un sector del gran capital, lastimado por el reseteo, empieza a buscarle reemplazo a Milei, viendo además que el tipo, bueno, nada, si le aparece un rival, pierde. Por ahora no le aparece el rival, pero lo que ven ellos es que hay cosas que se pueden mantener, de las que les gustan, y en eso que se puede mantener me parece que está este modelo liderado por las exportaciones. Salario planchado. Salario planchado, la peruanización de la que hablaban ustedes hace un rato. ¿Quiénes son los ganadores del modelo con nombre y apellido? Bueno, hay algunos que son ganadores por afinidad, por amistad. Ahí está el escándalo de la Fundación Faro, los hermanos Neus, las poquitas empresas que se quedaron con la hidrovía, con Transener, con las represas del sur. Cosas grosas, estructurales, que dentro de 5 mundiales van a seguir en manos de estas personas que se lo están quedando ahora. Y después están los que ganaron porque ganan con este esquema, que son efectivamente los petroleros, los que rápidamente se asociaron al capital minero transnacional, como Manzano, de repente. Son actores que igual estaban listos para ganar también con Massa. Claro. Y que en algunos casos apoyaron a Massa como Manzano. Era win-win. Era win-win, pero Claro. Con Milei se está dando todo mucho más rápido, porque lo impúdico de garantizarles que no van a pagar impuestos por 30 años a los sectores más rentables de la economía, solo lo podía hacer un loco.
Alguien que tuviera el changüí de que no le entren las balas y que le dé para adelante, aún siendo tan evidente que es regresivo el reseteo. Fíjate que el super RIGI ahora, el RIGI a las petroleras para los proyectos de perforación y de extracción de petróleo todavía no se lo están dando. Cuando se los den, si se los dan, va a ser un escándalo mayor, porque son inversiones que igual se iban a hacer. Claro. Pero si avanza el super RIGI, hay algo, un contraste interesante para hacer, que es que dicen economía del conocimiento, IT, algoritmos, plataformas, mientras todos los que hacen eso se están yendo del país. Todos los científicos, todos los programadores cotizados, se están yendo. ¿Por qué? Bueno, porque no hay oportunidades para ellos, porque el rol que nos reserva ese entramado de negocios de los data centers y qué sé yo, es el rol más trucho, más sacrificial. Es lo que no quieren los yanquis, Claro. tener en su barrio. O sea, Claro. sacó Gallup una encuesta esta semana que dice que el 71% de los estadounidenses no quieren un data center en su condado. Claro, lo quieren lo más lejos posible. ¿Qué es lo más lejos posible? Argentina. Si llega en el 27, el año que viene, un gobierno de otra orientación política, económica, ¿cómo hace para desarmar esto? ¿Qué debería hacer? Por ejemplo, en lo que es el gasto público, se recortó más de un 30% del gasto público. ¿Cómo haces? ¿Volvés a ese nivel de gasto? ¿Para eso subís impuestos? ¿Rompés el equilibrio fiscal? ¿Qué haces? El equilibrio fiscal de Milei es trucho. Este equilibrio fiscal, los peronistas que yo veo degañitarse diciendo ahora hay un consenso que es el equilibrio fiscal, no nos podemos apartar de esto, tenemos que aprender del pasado. Bueno, están avalando el choreo a los jubilados, el ajuste a las personas con discapacidad, el haber privilegiado a los acreedores de la deuda. La verdad que lo que hay que hacer es una reforma tributaria progresiva, pero con mucha fuerza, en línea con lo que hizo Brasil, con lo que hizo Colombia. Pero fíjate, en Colombia perdió el que hizo eso por primera vez en un país súper injusto. También perdió por poquísimo y fue hiperajustado. Pero lo que tiene que saber el que venga es que va a estar remando no solamente contra una ultraderecha financiada por los dueños que de algún modo acompañan el reseteo, sino también muy apoyada por países que antes eran mucho más discretos para Claro. intervenir, ¿no? La verdad que lo que pasó el año pasado acá, cuando Bessent intervino, el secretario del Tesoro, en nuestras elecciones, rescatando a Milei, pero además ayudando a terminar de instalar ese terrorismo de que si no ganaba Milei se iba toda la mierda. Bueno, después lo hicieron en Chile, lo hicieron en Bolivia, lo hicieron ahora en Colombia, que Trump llamó a De la Espriella esa misma noche, aunque no había resultados puestos. El que venga tiene que saber que tiene que ser muy audaz y que lo que tiene enfrente es mucho más poderoso de lo que creemos. Por eso tiendo a pensar que no es solamente un candidato o alguien que plantee un programa, sino una fuerza social la que tiene que empujar la reversión de tanta regresividad. Una fuerza social que puede expresar a los laburantes precarizados, que puede expresar a los científicos, a los docentes, a toda la gente que se está quedando afuera, también al industrial, metalúrgico que está cerrando el taller, también a la gente que, no sé, pensaba hacer un negocio y ve que no se vende nada. Pero esa fuerza hoy no está. Hoy está, pero está atomizada, apocada, ¿viste? Como a la defensiva.
en un esquema en el que también el mundo plataforma, el mundo algoritmo y qué sé yo, juega muy fuerte. De vuelta, los chorros de la Fundación Faro, que no explican, sí lo explicaba el macrismo, de dónde salieron los 5 millones de dólares que juntaron en apenas 3 meses en la única partecita de su historia que conocemos, que es la que publicó el balance de la IGJ, después de mucha insistencia de periodistas, de ONGs. Con esa guita se pagaron 19.000 posteos promocionados y avisos en el último año. Fueron 1.200 millones de pesos en redes sociales que Meta dice que gastó la Fundación Faro. Entonces, están enmierdando la conversación pública todo el tiempo, influyendo mucho, en un contexto en el que además ya las plataformas nos están medio cambiando la cabeza. Estamos todos más ansiosos, está toda la gente pendiente de cómo salen los partidos del Mundial para ver si ganaron o no las apuestas. Es la pausa de hidratación y te enferman con que compres o apuestes. Cambió mucho el mundo desde que hicimos la cuenta de Twitter en 2012. Y no sé, o 10, ¿cuándo fue? 2010, más o menos, sí. Y el cambio, la verdad que lo está explotando la ultraderecha de manera magistral. Total. Los tipos, los dueños de esas plataformas, de esos algoritmos, que ahora se nos presentifican encima en nuestra ciudad, Claro. son los que van a ser beneficiarios del Super RIC si lo aprueban en un rato en el Congreso, y son de los que los dueños argentinos decidieron colgarse, renunciando a lo que podría ser algo un poco mejor. No digo Disney, pero Argentina tenía otras aspiraciones que tenían que ver con esa clase media que se está extinguiendo en todo el mundo, porque no le hace falta al capitalismo, ya a la clase media. Claro. No le hacemos falta. Claro. El capitalismo hoy identifica recursos, los extrae, concentra riqueza, y los que concentran esa riqueza están flasheando irse a Marte. No están flasheando tener una mansión más grande, más empleados. A este lobista con el que conversé esta semana me decía, nosotros tenemos 20.000 empleados en Argentina y no nos atiende el teléfono ni el secretario de su área. ¿Por qué? Y bueno, porque ya fue construir, claro, ya fue invertir, ya fue industrializar, y está pasando todo muy rápido, además, eso. Bueno, nos quedamos un poco preocupados, ¿no? Y nos deja preocupados, sí, pero va a volver cuando publique el nuevo libro, así que contamos con la segunda parte. Dale, ya. Dale. Gracias, Ale, por venir. Por favor, lo sigo mirando. Gracias por la invitación. Por supuesto, nosotros a vos, gracias.